El bosque de los centauros perdidos. El bosque de Arcadia era un lugar que nadie se atrevía a cruzar cuando caía la noche. Según las leyendas locales, antiguos seres habitaban sus profundidades, criaturas que el tiempo había transformado en seres oscuros y crueles. Se decía que en ese bosque vivían centauros, descendientes de una raza antigua y salvaje que había habitado Grecia siglos atrás. Los aldeanos aseguraban que los centauros eran diferentes a los que narraban las historias heroicas. Estos eran feroces, guardianes de un bosque maldito donde nadie que entraba regresaba con vida. Una noche, Adriana y su amigo Lucas, dos viajeros curiosos, llegaron a Arcadia buscando una ruta alternativa para llegar a la ciudad vecina. Al escuchar las advertencias de los aldeanos, pensaron que solo eran supersticiones, cuentos para mantener alejados a los curiosos. Así que, en lugar de rodear el bosque, decidieron cruzarlo y acortar el viaje. Equipados con linternas y mapas, se adentraron en la oscuridad de los árboles altos y retorcidos, convencidos de que la travesía sería breve. A medida que avanzaban, un extraño silencio comenzó a rodearlos. No había ni un solo sonido de animales, ni siquiera el canto de un grillo. Los árboles parecían volverse más oscuros y retorcidos, y la niebla se hizo tan espesa que apenas podían ver el camino. Lucas comenzó a sentir que los observaban, como si sombras invisibles se movieran entre los troncos. ¿No crees que deberíamos regresar?, preguntó Lucas, sintiendo una inquietud creciente. No seas supersticioso, respondió Adriana, aunque su voz sonaba algo temblorosa. Solo es un bosque como cualquier otro. Pero ambos sabían que no era así. De repente, un ruido seco los hizo detenerse. Era el sonido de cascos, como si varios caballos estuvieran galopando a la distancia. Las linternas parpadearon, y entonces, desde las sombras, surgieron figuras que los dejaron helados. Eran centauros, pero no como los describían las leyendas. Estos seres tenían rostros distorsionados, ojos llenos de odio y cicatrices que cruzaban sus cuerpos. Sus pieles eran oscuras, y sus pezuñas dejaban huellas profundas en el suelo. Uno de ellos, el más alto y musculoso, tenía un rostro humano cubierto de cicatrices y un par de ojos rojos y brillantes que se fijaron en Adriana y Lucas con una mezcla de furia y hambre. «Intrusos», murmuró el centauro, su voz grave como el retumbar de un trueno. Antes de que pudieran reaccionar, los centauros se abalanzaron sobre ellos, rodeándolos. Adriana intentó correr, pero uno de ellos se interpuso, bloqueando su camino. Lucas, desesperado, retrocedió unos pasos, sin saber qué hacer. El líder de los centauros alzó una lanza hecha de hueso y señaló a los dos jóvenes. «Este bosque es sagrado para nuestra raza», dijo. «Aquellos que cruzan sus límites deben pagar el precio». Los centauros se acercaron aún más, y Adriana y Lucas notaron que sus cuerpos parecían deformes, como si no fueran simplemente hombres y caballos, sino algo mucho más oscuro. Los músculos de sus cuerpos se movían como si tuvieran vida propia, y sus ojos eran pozos sin fondo, llenos de una ira acumulada durante siglos. Lucas, temblando, intentó hablar. Solo estamos pasando, no queríamos molestar», murmuró, con la voz quebrada. Pero el líder soltó una carcajada fría, y entonces, uno de los centauros avanzó hacia Lucas y, con un movimiento rápido, lo empujó al suelo. Adriana gritó, pero sus gritos se perdieron en la oscuridad mientras los centauros se acercaban cada vez más, rodeándolos como una manada de depredadores. De pronto, el líder alzó su lanza, y una energía oscura pareció emanar de ella, como una niebla negra que se extendía y los envolvía. Lucas comenzó a toser, su respiración se volvió cada vez más dificultosa, mientras sus ojos se cerraban lentamente. Adriana intentó alcanzarlo, pero uno de los centauros la sujetó con fuerza, y entonces, una visión aterradora llenó su mente. Era como si el líder centauro hubiera abierto un portal en sus pensamientos, mostrándole la verdad de su maldición. Los centauros de Arcadia no eran simples guardianes, eran almas atrapadas, espíritus antiguos que habían jurado proteger el bosque, y con el tiempo, su ira los había transformado en monstruos. Cada intruso que entraba era absorbido por su poder, y sus almas se unían a la manada, atrapadas en una eternidad de oscuridad y furia. «Ahora tú también formarás parte de nosotros», susurró el líder, mientras la niebla oscura comenzaba a envolver a Adriana. Ella intentó gritar, pero la niebla se infiltró en su mente, y lo último que vio antes de desvanecerse fue el rostro del centauro, con sus ojos ardientes y su expresión de odio.
Sintió como la oscuridad la absorbía, arrastrándola hacia un abismo sin fin. A la mañana siguiente, el bosque de Arcadia volvió a la calma. Los aldeanos encontraron las huellas de 2 personas y después, solo el rastro de pezuñas que se perdía en las profundidades del bosque. Nadie volvió a ver a Adriana y Lucas, pero algunos aseguran que en las noches de luna llena, si uno se atreve a acercarse al bosque, puede escuchar el sonido de cascos en la distancia y ver sombras oscuras entre los árboles. La leyenda de los centauros oscuros de Arcadia continuó, y el bosque permaneció como un lugar prohibido, custodiado por seres antiguos y malditos que vagaban en la oscuridad, buscando nuevas almas para unirse a su manada en una eternidad de terror.